Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Global Chess League, partidas a 15 minutos con 10 segundos de incremento, se juega por equipos y en esta ocasión traigo la partida entre Madmeyarov contra Abdusattorov, una partida de dos tiempos, una parte para cada jugador, siendo más importante la final y C4 ya en el tablero, los relojes también están en marcha. Apertura inglesa y E6, ¿no? La idea de este movimiento es ganar centro, lanzar el peón D5 defendido por otro peón, más desarrollo, jugando caballo C3, D5 y D4 también las blancas ocupando el centro con uno de sus peones y trasponiendo un gambito de dama declinado. Tras caballo F6, primeras capturas, variante del cambio, C por D5, se recaptura de peón y alfil G5, a lo que además de clavar el caballo de F6 supone una amenaza respecto a este peón, ¿no? A una jugada quizás como H6 no sería del todo buena, ya que tras alfil por F6, por un lado, si dama por está cayendo este peón importante para las piezas negras, y en caso de capturar con el peón, bueno, pues la dama sigue defendiendo su peón, pero por otro lado la estructura de peones ya sería bastante débil, ¿no? En el flanco de rey. Bueno, pues todo esto no ocurre, ya que Abdusattorov defiende de esta manera el peón de C6, E3, se genera una estructura Carlsbad. Tengo pendiente de traer algo de teoría al respecto, columna C abierta para las piezas blancas o semiabierta, con ideas de lanzar peones en el flanco de dama con este ataque de minorías, ¿no? Puede ser una de las ideas, ¿no? Entrando en contacto con este peón en B5, apoyado quizás por la torre en la columna B, y por otro lado las piezas negras, alguna de sus ideas pasa por algún momento, pues tener cierto control sobre esta casilla y también sobre la columna semiabierta. Pendiente de traer ese vídeo, como os digo, de esta estructura, muy interesante. Se genera además no solamente en el gambito de dama, sino en otras, o se puede generar en otras defensas o en otras posiciones. Tras E3 dando salida al alfil de casillas blancas, la partida continúa con alfil F5, siendo interesante el movimiento. El alfil, bueno, pues quita casillas interesantes para las piezas blancas, dama C2, torre B1 son posibles. Es verdad que se puede pelear contra este alfil con este movimiento, pero de momento se juega caballo G, E2 con idea de atacarlo el alfil desde G3, caballo B, D7, caballo G3, alfil E6 retirándose del ataque y alfil F4, bueno, pues es verdad que sigue con esta clavada, se retira la clavada, pero por otro lado evita que al menos directamente el alfil se pueda desarrollar a D6. Otra de las opciones es retirarlo a esta casilla para buscar el enroque en corto, pero vamos a ver la maniobra por parte de Abdusattorov retirando el caballo para jugar alfil D6 y en caso de cambios, bueno, pues la dama puede recapturar. Tras estas jugadas, de hecho, se juega directamente caballo B6, alfil D3, sigue el desarrollo para ambos jugadores y alfil D6. De momento se mantiene la tensión central y a fin de evitar el doblaje de peones, que también es jugable ya que, bueno, pues bastantes piezas blancas tienen control sobre esta casilla que comentábamos anteriormente. Por otro lado, un peón en esta posición, bueno, pues también controla bastante esta casilla en E5. No obstante, se decide reforzar la defensa y primero, y aprovechando que el caballo se ha retirado en C3, se da un jaque. El caballo podría volver a C3, decide Madmeyarov jugar rey F1, a lo que Abdusattorov enroca en corto. H3, alfil D6, ahora sí volviendo a la posición anterior, y dama C2, de momento manteniendo la tensión entre los dos alfiles. No obstante, la captura va a venir en F4 tras el siguiente movimiento, ¿no? Alfil por, caballo por y caballo C8. La idea de Abdusattorov pasa por mejorar un poquito el caballo, que en algún momento puede venir a D6, con control, como decíamos, sobre esta casilla de 4, y primero caballo G, E5. Parece que la jugada F3, aún debilitando las casillas negras, podría ser interesante para las blancas. Como vemos, no cuentan ya con alfil de ese color las piezas negras. Y por otro lado, y aunque parece apetitoso, por decirlo de alguna manera, ganar el alfil o cambiar el alfil de casillas blancas por uno de los caballos, bueno, pues las piezas negras aprovechan para recapturar trayendo uno de sus peones al centro, se abre o
pues se semiabre la columna F en favor de las negras, de la torre de F8, y parece que, bueno, pues que ayudas al desarrollo de alguna manera. Se hace este movimiento. La idea de esta jugada, y habiéndose jugado dama C2 montando el combo sobre el punto de H7, es eliminar este defensor para poder ganar el peón de H7. De momento caballo por H5, a lo que se responde con caballo por. Si se juega esta intermedia no funciona del todo, ¿no? Se da un jaque, como vemos la barrita salta a favor de las piezas negras. Tras retirarse el rey hay que recuperar la pieza, y el tema es que ahora te juegan dama H4 y las piezas blancas están perdidas, ¿no? Se está atacando al caballo. Si este se retira, pues puede caer el alfil, y en caso de jugar un movimiento como G4 que defiende al caballo, simplemente alfil por G4. Nuevamente más ataque sobre el caballo. Si se captura, dama por H1, además viene con jaque, y bueno, pues la posición sería un desastre para las piezas blancas. Por lo tanto, de ahí que se recapture directamente. Abdusattorov junto con G6 hace el mejor movimiento, que es dama H4, ataca al caballo, este vuelve F4 atacando al alfil, y caballo D6, bueno, pues conectando las torres de esta manera. G3 expulsa a la dama, se retira H6, rey G2, bueno, pues activando, trayendo un poquito al rey, pues también a una casilla más adelantada, las torres o la torre de H1, y debido a ese enroque artificial que habíamos visto, bueno, pues ya de alguna manera la torre tiene movilidad de momento, y alfil D7 por parte de Abdusattorov. Como decíamos, esto ayudaba a las piezas negras. De momento esta casilla de F2 está bien defendida, y la idea de salvar el alfil es para reforzar este peón en caso de que se jugase estos movimientos, ¿no? Con A4, B4, B5, y bueno, pues atacar a este peón en C6. De hecho, y tras jugarse H4, torre a E8, también incidiendo y pudiendo colocar el caballo ahora en E4, como comentábamos anteriormente, las blancas empiezan con esta operación de ataque de minoría sobre el flanco de dama. A4, caballo E4, y tras B4 se juega dama D6. La dama había quedado un poquito, tras el ataque del peón, un poquito ahí pues aislada. Se centraliza en esta posición, ataca el peón de B4 que ya está en B5, entrando en contacto con el peón de C6, y tras estas jugadas torre C8. Parecía un poquito más fuerte para las piezas negras caballo F6, y el tema es que, bueno, pues no se aprovecha del todo por parte de las piezas blancas. Madmeyarov, tras torre C8 y siendo una imprecisión, como es la barrita salta un poquito para arriba, bueno, pues decide capturar en C6 cuando quizás hubiese sido mejor estos cambios. De momento ganaría un peón central, y en caso de jugar C por B5, ya que las piezas negras quieren instalar un alfil, ya que hay bastantes piezas sobre la gran diagonal, bueno, pues de momento alfil por B5, incluso se pueden permitir las blancas ignorar este ataque, ganan un peón más, y ante esta jugada, como vemos, no funciona debido a este movimiento en el que, bueno, pues tanto dama, rey y torre están a salvo del ataque del alfil. Bueno, quizás esto era lo más potente. Lógicamente difícil poner una dama y rey y torre en la misma diagonal, fácil para la máquina que no sufre. B por C6 es lo que se juega, y nuevamente parece que caballo F6 era lo mejor para las piezas negras. ¿Quién no va a capturar este peón, ya que se ha perdido de momento uno, o han capturado uno, y con esta jugada además se ataca a la dama? Esta se retira a B3, y el tema es que las blancas, bueno, pues generan más amenazas. Doble ataque sobre este peón de B5, el de B7 parece que está tocado, y además se juega caballo D2. Dama E7 era la respuesta un poquito mejor, permitiendo la captura en D5, retirándose la dama. Pues de momento el caballo, bueno, pues está defendido, pero es verdad que se ataca dos veces por parte de las blancas. Se ataca a la dama tras retirarse a C3, y tras dama a B3, bueno, pues se puede traer incluso la segunda torre a la columna C. Parece que es un poquito más activo, ¿no? Por ese peón que habrían entregado. Se decide jugar caballo D2. La idea, y aparte de atacar a la dama, bueno, pues es meter el alfil en G4, y gracias al caballo entrar en F3, y si se lo permite capturar la torre de H1, dama por B7 y alfil G4 con esta idea. El tema es que Madmeyarov, jugando a un gran nivel, pues decide buscar el cambio de torres. Esta torre pues está muy activa, y tras alfil F3, primero con jaque, rey H2 y torre B6 ya en el tablero. Parecía que un movimiento que como caballo C4 pues era más potente, ¿no? El caballo se retira, es verdad que se corta la
los cambios de torres. Esta torre pierde un poquito de fuerza en la columna, pero por otro lado, bueno, pues se prepara una trampa en el que las blancas, si capturan el peón de A7, bueno, pues están perdiendo la partida, ya que tras torre C7 la dama no tiene dónde retirarse, ¿no? Gracias al caballo, por ejemplo, que controla varias casillas y evita que el alfil defienda la casilla de A6. Bueno, esto no ocurre, decide atacar de esta manera para mantener activa la torre, traerla en algún momento a B2, dama por A7, mientras tanto por parte de Madmeyarov, y tras torre B2, bueno, pues se juega torre C2 eliminando a esta pieza que miraba el punto de F2 por rayos X. Tras estas jugadas, torre por C2, alfil por C2 y H6 con idea de jugar G5 a buen seguro, bueno, pues se ve inferior en esta posición Abdusattorov y tiene que crear un poco de contrajuego en el flanco de rey, ya que en el flanco de dama Madmeyarov cuenta con un peón pasado y parece que se puede empezar a empujar, aunque no directamente. El siguiente movimiento es dama 5. Si se juega A5, las piezas negras jugarían G5 y ese contraataque o ese contrajuego llega muy rápido por parte de las piezas negras, por lo que aquí Madmeyarov juega dama 5 no permitiendo este movimiento. Si se juega G5 está cayendo el caballo, por lo tanto hay que hacer algo con ello. Ahora sí vuelve a C4, viene con ataque sobre la dama y la idea de Madmeyarov es buscar el cambio de damas que en caso de hacerse, pues permitiría un segundo peón pasado para las piezas blancas y sin damas en el tablero sería algo ya casi definitivo. Además no he comentado que este alfil tras esta incorporación, que ha hecho por G4, F3, pues ha estado bien, que ha dado el jaque, pero de alguna manera por culpa de un propio peón que tiene, pues queda completamente incomunicado, ¿no? Está como un poquito en tierra de nadie. Abdusattorov evita el cambio de damas, dama D7, se juega dama B5 y quizás aquí, bueno, pues la respuesta era muy contundente para las piezas blancas y aprovechando que retirando la dama a esta posición, bueno, pues no es del todo bueno, ya que hay una jugada ganadora que ve posteriormente Madmeyarov y vamos a ver si funciona. Ahora hubiese sido un puntazo, ya que tras este jaque, tanto rey H8 o rey por H7 permite la captura en F8 ganando la calidad. Y con esto el peón pasado, bueno, el alfil sin recorrido, las piezas blancas están con una ventaja decisiva. Juega dama B5, se repiten movimientos ganando algunos segundos más, dama C5, dama D7 y el tema es que juega torre B1, un movimiento, bueno, pues que comentábamos antes que era importante en este ataque de minorías. La torre se activa una columna abierta, quizás evitando que la torre negra pues pueda venir nuevamente a B2 en algún momento, pero por otro lado es un movimiento que iguala la posición, aparte de alfil H7. Nuevamente hay una jugada que es alfil D3 que también, bueno, pues permite ganar un peón en la siguiente jugada para las piezas blancas, generar un segundo pasado, un peón pasado y aunque este alfil pues tiene más fuerza, bueno, pues va cayendo el material para las piezas negras. Si se juega caballo D6 evitando estos temas, el peón que cae es el central en D5 y en caso de no jugar caballo C4 y atacar a la dama de esta manera, dama B5 buscando nuevamente el cambio, dama D8 se evita y tras alfil por C4, bueno, pues si peón por peón pasado, pero las blancas tienen un peón bastante fuerte y a torre por, bueno, pues pasa más de lo mismo, ¿no? Las blancas estarían con ventaja decisiva. Bueno, opta Madmeyarov por jugar este movimiento, la partida se iguala y es el momento ahora para Abdusattorov. Tras estas jugadas hay que acordarse de este movimiento G5, permite a las blancas cambiar, pero habría ataque nuevamente sobre el caballo, casi se queda sin casillas y el tema es que se puede jugar. Lo que hace Madmeyarov erróneamente, y de ahí que lo había traído antes también en esa jugada ganadora con alfil H7, es lo que hace ahora en esta posición, ¿no? Alfil H7 jaque. Y a diferencia de antes, es que ahora también el rey negro tiene esta jugada. Además es un único movimiento para mantener esa ligera ventaja que tienen las piezas negras. La captura, como decimos, bueno, pues conlleva a la pérdida quizás de la torre en F8, retirando el rey, incluso temas de mate más rápidamente. Por lo tanto, con rey G7 y siendo un gran movimiento, evita que la dama pueda capturar. No se captura el alfil, pero hay que recordar que ahora las piezas blancas tienen dos piezas atacadas. Por lo tanto, ¿qué se puede jugar? Caballo H5 hubiese sido un gran movimiento en esta posición, a no ser de que estuviese el alfil cubriendo la casilla, ya que en caso de obviar esta captura, por un lado a rey H8,
Las blancas, bueno, pues están dando mate de esta manera, ¿no? En G7. Y en caso de jugar rey por H7, el problema está para las piezas negras, es que, bueno, pues te están dando la dama en F8, pero incluso tienes este ataque sobre, o este jaque y ataque sobre la dama. Bueno, al no poder jugarse caballo H5, lo que se juega es caballo H3, ya una pieza de Madmeyarov está a salvo, pero la otra no lo está, y el tema es que, bueno, pues ¿qué se puede jugar, ¿no? Si se hubiese retirado anteriormente el alfil, hubiese caído el caballo, se hace al revés, y el tema es que simplemente tras torre C8, y aún no siendo la jugada más fuerte, las piezas blancas, según el PGN, Madmeyarov abandona aquí, aunque es verdad, y siguiendo un poquito la partida, hay algunos movimientos más, pero lógicamente, bueno, pues las negras siguen amenazando dos piezas, ¿no? Y en este caso además es la dama, que además en esta posición tampoco tiene muchas casillas, quizás la casilla de B4, la de B5, con ataque sobre la dama, simplemente las negras cambian primero material y posteriormente, bueno, pues está perdiendo esta pieza que pues las negras desde luego ganarían. Bueno, por mi parte respecto a esta partida nada más, me ha parecido interesante varios temas en ese gambito de dama declinado, con la estructura Kasbah, ese ataque de minorías que realiza Madmeyarov y ese control prácticamente durante toda la partida, pero Abdusattorov, bueno, pues quedándose en una posición inferior, ha sabido esperar el momento y bueno, pues darle la vuelta a la tortilla debido a ese movimiento torre B1 y bueno, pues preparar anteriormente G5 con H6 y cierto contrajuego en el flanco de rey. Nada más, un saludo y hablamos. Chao.